Ok, ok. Vamos a echar choro ahorita. Muy bien, ya estoy listo. Anda, choro, choro. ¿Ya están listos, pues? Ujú. Según Pues sí, ahorita a ver qué me invento. Como siempre. Ya saben, como Lin May, vengo a decir cualquier tontería para que se diviertan. Hola, muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast de confianza, Tintero. El día de hoy, como lo prometido es deuda, Héctor y Fátima han vuelto para hablar de cine otra vez, para chismearnos del cine. Así que, antes de entrar al tema en cuestión, Héctor, Fátima, coméntenme cómo están. Hola, yo estoy muy bien. Aquí me encuentro en esta bella noche de verano, creo. No sé en qué estamos, pero aquí ando. ¿Qué tal tú, Fátima? yo estoy bien, estaba comentando hace poco que andaba con un té aquí de menta para calmar y bajar todo el café que tomé durante el día. Andábamos diciendo que Fátima tenía hierbas y nosotros no sabíamos si estaba cósmica o era su té. Lo verdad, otra vez. Claro, balconeándola, como siempre. Tenía que ser. Ya me van a hacer fama, pero no es cierto, son rumores. No cierto, sí cierto. Pero bueno, Pero bueno, hoy, como les comentamos, Héctor y Fátima traen un tema muy interesante y es acerca del cine de culto y el cine de arte. Y es que antes de que empezáramos a grabar el podcast, yo les decía que yo, en lo personal, por no tener esta cercanía con el cine, para mí estos dos conceptos suenan muy cercanos. Entonces creo que sería bueno empezar por ahí. Así que, Fátima, cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Bueno, andaba diciendo que en parte comprendo por qué hay mucha gente que se confunde o que piensa que culto y cine de arte es lo mismo, porque ambos a veces coinciden en que tienen películas ya sean como de bajo presupuesto o las famosas películas del cine independiente, ¿no? Pero una gran diferencia, sí, una diferencia jactante que existe entre el cine de culto y el cine de arte, es que el cine de culto más bien se refiere a cualquier producción cinematográfica que ha logrado adquirir alguna clase de culto popular. Con esto se hace, más bien se quiere decir sobre esta definición que viene del inglés llamada cult following, que es miradores dedicados a cierta área específica de una cultura. Por eso es que también se habla sobre música de culto o algo de culto en general, ¿no? Tipo de que tanto los Beatles pueden ser considerados como de culto, como ya no, una película clásica, ¿no? También considerada de culto. Y esto es porque ha logrado perpetuar en cierta parte de cómo se ve una cultura o de cómo se ve una sociedad, ¿no? Hace poco, creo que fue en el podcast anterior, que yo les comenté una película que yo consideraba sinceramente llamada Zoolander, que mi hermana la estaba viendo, que trata sobre dos amigos que son no sé, son modelos o algo así. Sinceramente la película es mala y es de comedia, pero es una película de culto. Y hasta tuvo su segunda parte hace algunos años que fue a verla al cine. Y entonces ese tipo de películas que también podrían ser consideradas malas, se clasifican de la misma forma que otras películas que la gente podría pensar que son de arte, como Nosferatu. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto, Héctor, sobre esto? este, justo tenía ese concepto, un concepto similar. Eh, el, el cine de culto, como ese cine que tiene pequeñas
digamos, de congregaciones o grupos de personas que están allegados a su figura y a su forma de producción, y entonces crean una especie como de fanatismo, ¿no? En torno a la película. Eh, que pueden ser películas, me concentraré en películas, pueden ser películas de todo tipo, desde, como decía Fátima, clásicos de hace 100 años, ¿no? Hasta películas súper recientes, como bien dices, Zoolander. Eh, no tiene tanto que ver con la calidad de la película, sino con qué tanto es o tiene una base de fans o de personas y seguidores que están tras ella y tras sus productos y crean una especie como de hermandad, ¿no? Para estar cercanos a ella. Por otro lado, el cine de arte, pues es un cine que si bien en ocasiones puede tener un valor comercial, en su mayor parte del tiempo no lo tiene, ¿no? Y no siempre tienen una base de fans sólidas, ¿no? Entonces yo creo que si bien eh, algunas películas de cine de arte pueden ser cine de culto, no todas las películas de cine de culto son cine de arte, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en películas que son grandes producciones, que tienen una base de seguidores, ¿no? Muy sólida, y que no necesariamente son películas destinadas para ser de arte, ¿no? Hay grandes producciones, pienso, por ejemplo, en 2001 dice en el espacio, que si bien tiene un gran contenido, digámoslo, de arte, no es una película planeada para exhibirse, digámoslo, en festivales de arte, ni para tener, ni para hacer, regocijarse con los críticos de alguna forma, ¿no? Es una película planeada para el gran público. Y en ese sentido cumple su cometido, ¿no? Cumple el cometido de tener una, digámoslo, una aceptación grande por el público y al mismo tiempo tener una aceptación grande por la crítica, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas interesantes del cine de culto, porque muchas veces el cine de culto pasa desapercibido, ¿no? Por parte de la crítica, ¿no? Muchas veces cuando una película se estrena, una película de culto se estrena, es muy mal recibida y es considerada un fiasco, ¿no? Yo pienso esas películas horrendas, a mi parecer, ¿no? Como por ejemplo The Room, que tiene una base de personas que la defienden, o el Cien Pies Humano, ¿no? Que yo personalmente no lo he visto, pero con los cortos me basta, ¿no? Y sin embargo tiene una base de fans muy grande, ¿no? Por otro lado están esas películas que en su momento fueron tomadas de una forma muy aceptable por la crítica y que sin embargo no trascendieron, ¿no? Pienso por ejemplo en El Paciente Inglés, ¿no? Que es una película decente, es una película que se defiende y sin embargo pues hoy casi nadie la recuerda, ¿no? Ese tipo de diferencias son interesantes en este aspecto o en estos conceptos, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Fátima? Pues justamente eso, y cuando hablabas de esto de la aceptación de la, me vino a la mente que no precisamente por ser un cine de arte también va a ser buena o bien recibido también por la crítica. Y creo que ahí también viene un poco a dar de hablar que precisamente el mismo concepto de cine de arte es un poco confuso también, porque incluso es utilizado como un sinónimo de cine de autor, ¿no? A veces el cine de arte es utilizado para como un medio para que cierto director logre experimentar con su mismo guión, con la forma en que ve el cine. Pienso en todas las películas de Woody Allen que son como muy características de su estilo, es muy característico en cómo hace las películas y no todas han recibido críticas buenas, ¿no? Mientras que algunas pueden ser consideradas cine de arte o su intención sería como que todas fueran cine de autor o de arte, en sí son poquitas las que son consideradas con el mismo valor cinematográfico. Y creo que ahí también viene una reflexión muy importante de entonces qué podemos considerar como un cine de arte bueno. ¿Tú qué pensarías que serían como estos aspectos que convertirían a una película de cine de arte, una película de cine de arte buena y no solamente como una película de experimentación o una película que forma parte de cierta corriente, como de todas las que pienso en las que fueron parte de ¿cómo se dice?
de las películas del estructuralismo, las películas surrealistas, del expresionismo alemán, por ejemplo. ¿Tú qué dirías? Sí, pues creo que el concepto en sí, el concepto cine de autor, cine de género, cine de arte, ¿no? Son conceptos nuevos, ¿no? Yo creo que en los años 50, quizás en los años 60 no existían, ¿no? Pues sí, el cine de arte es considerado, ¿no? Como en contraste con las grandes producciones hollywoodenses principalmente, ¿no? Estas producciones a las que se le invierte mucho dinero, ¿no? Y sin embargo, la pues el concepto aún así queda muy escueto, ¿no? Yo pienso que al final de cuentas, a veces, en ocasiones, o en muchas ocasiones, la línea divisoria queda un poco difusa, ¿no? Porque si bien es cierto que hay películas que son hechas con muy poco presupuesto que son muy buenas, también hay muchas películas hechas con poco presupuesto que son pésimas, ¿no? Y lo contrario también, también ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define realmente, al final de cuentas, ya el buen cine, ¿no? Independientemente de si es de arte o de si es de comercial o si es de culto, ¿no? Porque pues no todas las películas de cine de arte son buenas, ¿no? Entonces realmente son películas de cine de arte, ¿no? Eh, ¿Es que acaso solamente las películas buenas son cine de arte y las que no son buenas, aunque tengan esa pretensión, en realidad solamente es cine de bajo presupuesto, ¿no? Y sin embargo el cine de bajo presupuesto no es cine de explotación, como la serie B, ¿no? Que si bien sí es de bajo presupuesto, estaba destinado a ganar dinero con poco inversión, ¿no? Entonces, pues creo que las líneas divisorias son muy difusas, muy complejas como de definir, ¿no? Yo personalmente, para ver en una película un elemento, digámoslo, pues artístico o de mejor calidad, creo que uno de los elementos que más destacan son la forma en la que el director o el productor o quien sea que esté al cargo de ella combinó, digamos, los diversos elementos que tiene a la mano para crear un producto cultural, artístico, novedoso, inteligente, ¿no? Inteligente en el sentido de que eh, consigue mostrarnos una historia de una forma diferente, desde una visión particular, ¿no? Haciendo combinaciones de tomas, combinaciones de música, ¿no? De escenas, independientemente de si costó 500 millones de dólares o 30 pesos, ¿no? Creo que la forma en la que se monta y se lleva a cabo la película, el producto final tiene como mucho más sentido que si es de bajo presupuesto o de alto presupuesto, ¿no? Y creo que eso, justo, hay muchas películas que a lo mejor no pertenecen a un cine de productoras pequeñas o de cine de autor, ¿no? Y que sin embargo pueden ser consideradas películas como de cine de arte, ¿no? Eh, Grandes películas con grandes presupuestos también podrían ser llamadas cine de arte, ¿no? No sé qué opinas, Fátima. Yo creo que cuando hablamos de que una película sea buena, tiendo mucho a relacionarlo precisamente con la misma teoría literaria, en donde hablamos de verosimilitud, ¿no? Y creo que lo que yo más valoro en una película, o cuando yo considero que una película es buena, es cuando todo el lenguaje propio que existe dentro de ella tiene verosimilitud, es creíble, ¿no? Tanto sus personajes como el ambiente en el que están viviendo, independientemente de si es una película que trata de, digamos, reflejar realidad, o si es una película que por el contrario trata de ser más ficcional, ¿no? Yo creo que lo más importante es cómo están construidos sus universos, ¿no? Y creo que eso es completamente válido y se ve presente tanto en películas de grandes producción como películas que podrían considerar cine de arte. Pero algo que tienen en común muchas películas que se hacen llamar arte es que precisamente son usadas como unos medios para tratar, digamos, de exponer alguna realidad o parecido se decía de arte por el arte, ¿no? De simplemente enfocarse en las tomas y de este
y de tratar de hacer una estructura a partir de, no sé, desde la visión de un solo personaje, ¿no? Como solamente se me vienen las películas que he visto recientemente, supongo que podría ser como de El Padre, ¿no? Donde toda la película gira alrededor de lo que está sintiendo este personaje en donde que tiene Alzheimer, ¿no? Entonces la misma película se siente extraña. Creo que cine de arte no es sinónimo de cine de autor o de cine independiente. Es aquel cine que hay un director o que hay un grupo de personas que quieren tratar de hacer una propuesta a partir de elaboración de un universo, ya sea basado en una realidad, ya sea basado en una ficción, y ya entonces, de acuerdo a cómo lo están elaborando, es si esa película logra su cometido o simplemente se queda en la intención, ¿no? Eso sería como una reflexión desde mi parte. ¿Tú qué piensas? Sí, creo que tienes razón, ¿no? Esta construcción de universo, o sea, no confundirlo con la idea de que tiene que construir un universo como tipo de fantasía, ¿no? Sino un universo que sea coherente y que sea consecuente, ¿no? Dentro de las mismas reglas que plantea, ¿no? A lo largo de la película y que tenga una visión como particular. Yo creo que eso es uno de los elementos más destacables, ¿no? Del cine, de este tipo de cine que es un poco, pues que tiene una pretensión más artística que comercial, ¿no? El estilo, ¿no? Yo pienso mucho en el estilo. Eh, Justo, creo que la visión de un director, la visión de quien esté a cargo de la película es como un elemento o un rasgo muy importante dentro de ella, ¿no? Y marca de alguna forma el tono, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con esto del mundo creado, pero este mundo creado está en relación o está en dependencia con la visión propia del director, ¿no? O del encargado, ¿no? Y esta visión propia del director creo que cumple con determinados elementos. Por ejemplo, tú puedes ver una película de un director, no sé, específico, y ver otra película de otro director específico, y las comparas, y hay rasgos en común de una misma filmografía de un director y rasgos diferentes entre las dos películas, ¿no? No solo me refiero a los temas o a la forma en la que es tocada la historia, sino a todo el conjunto de elementos que confluyen en la película. La iluminación, el color, el montaje, ¿no? La forma el arte, es decir, los vestidos, el decorado, los elementos que confluyen dentro de la película, ¿no? No es lo mismo ver un grupo de borregos que entran en una iglesia al final de una película de Buñuel que ver a un personaje que está hablándole a la cámara, una película de este Kaurismäki, ¿no? Creo que estos como rasgos específicos, rasgos diferenciales, ¿no? Los colores pastel en Wes Anderson, eh, los largos planos secuencia en algunas películas de, por ejemplo, Iñárritu, este tipo de elementos, este tipo de características propias que hacen que el lenguaje cinematográfico sea único en cada director, ¿no? Creo que es lo que la línea, ¿no? Divisoria entre que una película sea de arte o solo sea un fiasco más, ¿no? Y creo que cuando un director ya tiene bien trabajada esa visión es cuando consigue de alguna forma que la película tenga como una voz propia. O no sé si me estoy explicando, Fátima, o solo me enredo más. No, sí te estás explicando, cuida. Cuando hablabas de lo de la voz de un director, a mí también se me vinieron las películas de, por ejemplo, Akira Kurosawa, ¿no? Que también son muy, muy características. No sé si has visto, por ejemplo, la de La sombra del guerrero. No, pero adelante. Ah, bueno, es una película que en la realidad se trata sobre un, digamos, parecido a lo que llamamos un feudal, no acuerdo el nombre ahorita en japonés, que muere, entonces hay una guerra por el trono, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a la historia precisamente de Macbeth y
pues sí, hay cuestiones que se relacionan, pero que también tiene su película. Esas dos películas en realidad son muy distintas, ¿no? Porque la película de Kurosawa tiene aspectos mucho más clásicos de la cinematografía japonesa, ¿no? Va todo mucho más lento y se dirigen a las tomas alejadas, ¿no? Mientras que la película de Macbeth es más, no sé, no quisiera decir más rápida, pero hay como tomas más enfocadas hacia los personajes, a pesar de que ambos películas, digamos, pueden compartir la misma paleta de colores, ¿no? Que es como el rojo con el negro, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que hablabas de también lo que hace un director para que la película tenga como su propia esencia, ¿no? Que es precisamente lo que busca el cine de arte, encontrar su propia esencia de lenguaje cinematográfico y tratar de dar ya sea un mensaje, ¿no? Determinado, que es lo que creo que es el punto finalmente del cine. Y bueno, antes de que continuemos, yo con todas estas cuestiones, ya también para ir cerrando, porque si no nos pasamos de tiempo, siempre nos pasamos de tiempo, porque nos gusta la chisma, pero El chisme está chido. ahora va a ser al revés. Ándale. Yo más que un comentario tengo una pregunta. Estas cuestiones Va. del cine de culto y del cine de arte me parecen muy interesantes. Y yo quiero su opinión al respecto acerca de por qué este tipo de películas no terminan siendo tan populares como las películas comerciales. ¿Qué les hace falta al cine de arte para ser igual de popular que el cine comercial? Híjole, qué Pues creo que pregunta, se ¿no? relaciona mucho, sí, y no le tengo mucha respuesta, pero sí que se relaciona mucho a de por qué los bestsellers son más los libros independientes publicamos nosotros, ¿sabes? Creo que va por ahí. Deja de pensarlo. Sí, yo que me atrevo a responder, digo, a lo mejor digo una tontería, pero pues ya, para eso estoy, ¿no? Para entretener un rato. Pues sí, mira, yo creo que tiene que ver con el hecho de que las películas comerciales, y más allá que las películas comerciales, cualquier cine que sea disfrutado por las masas, ¿no? Tienen determinados elementos culturales, ideológicos, simbólicos, no sé, como le quieras llamar, que, que llaman a una parte de ese público de alguna forma o que lo llevan a un lugar, ¿no? Pienso que justamente el cine comercial es un cine muy de la rapidez, de la acción, de la velocidad, ¿no? O sea, tú te sientas a ver una película de Marvel, ver una película de Liam Neeson, checa las tomas y cuenta los segundos que hay en cada corte y no hay ni una sola toma en toda la película que dure más de 6 segundos. O sea, son películas muy rápidas, son películas diseñadas específicamente para entretener y creo que ese es el punto como específico. El cine comercial está diseñado para entretener, ¿no? Para que tú te sientas y te pierdas un momento en el universo y es válido, o sea, es perfectamente válido que tú quieras solamente ver una película para entretenerte, ¿no? Eh, pero el cine de arte creo que no solamente busca el entretenimiento, sino que también busca el cuestionarse, ¿no? El preguntarse sobre ciertos valores o ciertas verdades de la humanidad o del ser humano, ¿no? Independientemente de si sean verdades o preguntas, ¿no? Banales o sean muy profundas, ¿no? Busca esa cuestión. Y en ocasiones el cine comercial lo busca también, pero de una forma muy superficial. Muy buenos contra malos, un superhéroe que se pregunta si está bien o no lo que está haciendo, ¿no? Al final de cuentas, un superhéroe tiene poderes, ¿no? Un ser humano no los tiene y aún así se enfrenta a ese tipo de acciones, ¿no? Creo que esa es como la gran diferencia, ¿no? La diferencia entre el entretenimiento y el cuestionamiento, ¿no? Que se pueden encontrar, ¿no? Hay películas en donde estos dos elementos se encuentran y funcionan, ¿no? Y hay películas en donde no existe uno de los dos elementos y aún así funcionan, ¿no? Creo que, creo que eso es lo interesante de los productos humanos, ¿no? De los productos culturales que a veces son impredecibles. Y ya.
Sí, creo que algunas películas comerciales han logrado tener esta pregunta o que llegan a alguna parte de nuestra conciencia, son algunos ejemplos de lo que se vuelven ya después cine de culto, ¿no? Eh, Mientras que siento que la mayoría de las películas, sin embargo, buscan más bien adaptarse a lo que está de moda, a lo que llama más atención en el momento de la sociedad. Y por eso es que vemos que cada cierta cantidad de años se van repitiendo ciertos aspectos, como por ejemplo cuando estuvo de moda hacer sagas de novelas, ¿no? Que estaban, que al mismo tiempo que salían, que estaban terminando las de Harry Potter, ya estaban terminando las de Juegos del Hambre y de ahí salieron Crepúsculo y las de esta Divergente, que todas eran de novelas de bestseller porque era una, ¿no? Y ya después se vinieron la moda de los super, todas la ola de películas que toman esos mismos temas. Creo que eso es una de las características principales, que también no toman de arte, como que incluso algunas tratan de hacer lo opuesto o simplemente tratan de burlarse de esas músicas, pero sí, creo que eso es lo que marca la diferencia, que las de cine comerciales precisamente tratan de alimentarse de lo que está de moda o de lo que está pegando en el momento. Y por eso es que también son tan cambiantes. Y pues bueno, ahora que ya escucharon a Héctor y a Fátima hablarles un poco acerca de estas cuestiones del cine de arte y del cine del culto, por el día de hoy nos vamos, nos despedimos. Pero supongo que la próxima vez que ustedes dos estén juntos, volverá a haber cine en este lugar. Ya tenemos una Pues lista ya de temas encontramos, preparados. sí, ya. De momento, lo que sí, ustedes pueden opinar como siempre en la cajita de los comentarios. Ahí pueden poner su opinión al respecto de todo lo que estuvieron hablando el día de hoy. Y también si les interesa escuchar acerca de algún tema en específico, también nos lo pueden dejar. Total, para eso estamos. Entonces, por hoy nos despedimos. Así que Héctor, Fátima, muchas gracias por de nuevo esta cátedra tan interesante. Y no sé, algo final que quieran decir antes de irnos. Suscríbanse al canal, denle like a nuestra página de Facebook, compren la revista. Sí, justo lo que dijo Fátima, eso iba a decir también. Suscríbanse al canal, denle like a las páginas de Facebook, sigan a Instagram, en Twitter, en WordPress, en YouTube. Ah, ya lo dije, compren la revista, síganos y vean nuestros memes. Y besitos, besitos, chao, chao, como dice cierto personaje de YouTube. Así es, así que recuerden, en la descripción van a tener todas nuestras redes, también van a tener por ahí las redes de nuestros participantes del podcast, por si también quieren ir a ver las ridiculeces que hacemos en nuestras cuentas personales. Y recuerden que el día lunes tenemos recomendación literaria. Los días viernes tenemos podcast y ya abrimos una nueva sección. Todos los días 15 van a tener una lectura de autor, así que estén al pendientes y nos vemos pronto. Chao. Chao. Adiós.